Bueno, pues hoy es la última enseñanza del Sermón del Monte y durante varios meses hemos estado viendo las bienaventuranzas. Se nos ha hablado también de identidad, de que somos luz y sal, de la justicia del corazón, de hacer lo correcto por motivaciones incorrectas, de idolatría, de juzgar a mi hermano, de confiar en el Padre y de discernimiento. Y la verdad es que ante cada una de estas enseñanzas y ante cualquiera, a nosotros nos toca decidir. Decidir si voy a hacer lo que yo creo o si voy a obedecer a Dios y lo que Dios dice. Y constantemente decidimos. A veces pensamos mucho antes de tomar alguna decisión, otras pensamos demasiado poco. Para algunas decisiones necesitamos antes pararnos y sopesar los pros y los contras, porque según lo que vayamos a decidir, pueden tener consecuencias graves o muy importantes para nuestra vida. Y cuanto más importante es la decisión que vayamos a tomar, pues más aún vamos a necesitar parar y pensar sobre ella. Y me gustaría que pudiéramos seguir haciéndonos algunas preguntas personales. ¿En qué o quiénes nos basamos para tomar decisiones? ¿Seguimos nuestros propios criterios, gustos, impulsos o lo que otros nos dicen? ¿Buscamos lo que Dios dice al respecto? ¿Qué voz oímos a la hora de decidir? ¿Cuánto pesa la voz de Dios en nuestra balanza de las decisiones? ¿Buscamos tener discernimiento para escoger la mejor opción? Al principio de esta serie se nos hablaba de las bienaventuranzas y se nos decía que es una invitación a mirar hacia adentro de uno mismo, a exponerse y a someterse a Dios y obedecerle. Y el reino de los cielos no es para los perfectos, ni para los que no se equivocan, ni para los que no fallan, sino de aquellos que reconocen su bancarrota espiritual y aprenden a vivir dependiendo de Dios. Hoy, al final del Sermón del Monte, se sigue tratando de eso. Me gustaría que volviéramos a ir a un texto que vimos un poco hace 2 semanas, en Mateo 7, del 21 al 23. Mateo 7, del 21 al 23. Y dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les diré: Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Este pasaje, tengo que confesaros que durante mucho tiempo me dio mucho respeto e incluso miedo. La verdad es que por lo que yo viví y por lo que se me enseñó también acerca de Dios, crecí viendo a Dios como un Dios lejano que estaba ahí en el cielo, rodeado de sus ángeles, y yo abajo viviendo cosas sin sentido y sin lógica para mi entender. Recuerdo que había una canción que para mí era muy importante en ese momento y es una canción de Marcos Vidal que se llama Cara a Cara.
Los que la conocéis es que no sois tan jovencitos, sois más de los míos. Y recuerdo que cantaba esa canción, era como de mis preferidas. Y es una canción que habla de ese momento cuando podamos estar en el cielo con el Señor y podamos verle a Él cara a cara y podamos estar delante de Él. Y esto no lo digo por falsa humildad, pero recuerdo que mi oración durante años fue pedirle al Señor no estar cara a cara delante de Él, ni siquiera acercarme a sus pies, ni acercarme a Él, sino que le pedía estar en una esquina del cielo. Recuerdo, porque yo tengo una imaginación que a mí la imaginación me vuela, o sea, me imagino enseguida las cosas, y recuerdo estar ahí, en esa esquina del cielo, y muchos años orar, por favor, déjame estar aunque sea en una esquina del cielo, aunque sea en una esquina, no te pido más, solo una esquina. Y me podía ver ahí, en mi esquina, mientras todos estaban cerca de Él. Pero aunque solo estaba en esa esquina, recuerdo poder sentir mucha paz y mucha tranquilidad, porque estaba con Él, porque estaba allí y no estaba en otro sitio. Y eso nadie me lo iba a poder quitar. Y aunque crecí sintiendo mucho miedo o viviendo un Dios como lejano, como que me daba miedo, la verdad es que la palabra de Dios, o Dios a través de su palabra, no pretende asustarnos, ni machacarnos, ni hacernos vivir con ese miedo constante con el que yo vivía. Básicamente porque Dios no es así, sino todo lo contrario. El chantaje, el machaque, la intimidación, la amenaza, el miedo, la opresión, tienen que ver más con nuestra forma de actuar como personas pecadoras que somos. Pero no tiene que ver con el carácter y con el corazón de Dios. Aunque sí que Él pretende que podamos examinarnos, que dejemos que Dios nos examine a través de su palabra y a través de su espíritu. No para machacarnos, sino justamente para ayudarnos, para guiarnos, para hacernos ver, para hacernos entender, para que dejemos que remueva cosas profundas en nosotros que necesitamos y para que Él pueda hacer su obra en nosotros. Para mostrarnos cosas que nos sobran, que nos están dañando, que no nos hacen bien y que no deberían formar parte de nuestra vida. Y también para mostrarnos otras cosas que necesitamos añadir, que necesitamos tener, que nos hacen falta, que nos hacen bien. Y las necesitamos urgentemente y Él lo sabe. Dios quiere hacer su obra en nosotros. No para machacarnos, sino para ayudarnos a crecer. Encontramos una y otra vez textos a través de toda la Biblia que son invitaciones y llamados a dejar de mirar lo externo, la apariencia, lo que miramos constantemente y a mirar dentro nuestro, a mirar nuestro interior, porque es ahí donde Él quiere trabajar. Él quiere hacer cambios profundos en nosotros. Dios quiere hacer su obra en nosotros. Dios quiere seguir haciendo su obra en nosotros. Y me gustaría que volviéramos al texto. Y lo primero que encontramos aquí es una norma. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y es que entrar en el reino de los cielos no tiene nada que ver con lo que digamos sobre Dios, ni lo que le digamos a Dios solamente de palabras. No tiene que ver solamente con nuestra boca, por muy ciertas, bonitas, deslumbrantes o espirituales que suenen nuestras palabras, porque se trata de más que palabras. Según el contexto, estas personas, los falsos profetas, usaban el nombre de Jesús para sanar,
lo usaban porque sanaban en su nombre. 3 veces aparece en un solo versículo. Vivían en una cultura donde muchos usaban el nombre de alguien para hacer sanidades y ellos usaban el de Jesús. Pero vemos en el texto que Jesús no estaba siendo su Señor realmente, aunque ellos le estén llamando así. Y aunque habían hecho cosas grandes, vistosas y buenas en su nombre, Jesús no le da tanta importancia a lo que hacen para así dársela a si realmente son. ¿Eran entonces realmente sus siervos? Creo que no, porque no le conocen de forma personal e íntima en sus vidas. Estaban tratando de acercarse a Él o de hacerle ver, como si Jesús lo necesitara, sus propios méritos. Parece que quieren recordarle o demostrarle las muchas y grandes cosas que hicieron. Y sí, en su nombre, o usando su nombre, pero no con Él, ni a través de Él, ni para Él. Y esto es algo incoherente. Si solo se trata de cosas grandes, pero que no vengan de un conocerle de verdad, de forma personal. Cosas buenas hechas por motivaciones incorrectas, como veíamos en una de las enseñanzas del Sermón del Monte. ¿Por qué hacían lo que hacían? ¿Para dar gloria a Dios o a ellos mismos? Y es que en ese momento, y aquí hoy, Jesús le da más importancia al ser que al hacer. Jesús le da más importancia a una relación que no a una religión. A Él le importa la relación contigo, no la religión que tú haces, por muy buena, grande y vistosa que sea. Le da más importancia a lo íntimo y personal que no a lo externo y de apariencia. Y hoy nosotros también podemos estar llamándole o cantándole Señor, Señor, pero no conocerle como nuestro Señor, no reconocerle como nuestro Señor. A lo mejor Él puede no estar siendo el Señor de nuestras vidas. Y recuerdo que una vez alguien me dijo que cantar era una de las formas más fáciles de mentir. Y cuando me lo dijeron me enfadé, porque yo en aquel momento era la que cantaba. Pero creo que tenía razón. Porque a veces podemos estar cantando cosas que no están siendo verdad. Que nos gustaría que lo fuesen, que querríamos, pero que a lo mejor no lo están siendo. Y me gustaría que pudiéramos preguntarnos a nosotros mismos. ¿Nosotros le conocemos de forma personal? ¿Nos estamos sometiendo a Él como el Señor de nuestra vida? ¿Tenemos una relación personal con Él y no una religión con Él? Jesús es tu colega, tu conocido, el Dios de la iglesia donde has crecido o donde vas, o el Dios de tus padres, o es tu Salvador personal y es tu Señor. ¿Estamos dejando que Él haga cambios profundos en nosotros? ¿O le estamos diciendo los límites que le ponemos y le vamos diciendo hasta aquí? En esto no te metas. Esto no me lo toques. Esto es mío. Esto se hace a mi manera. Esto se hace cuando yo diga y como yo diga. ¿Qué muros le estamos poniendo? Muros que a lo mejor estamos poniendo de forma
inconsciente. Y es que Jesús como Señor tiene que ver con decidir obedecerle. Y esto empieza con ceder mi voluntad. Ceder mi voluntad. Facultad de decidir y ordenar mi propia conducta en base a la voluntad de Dios. Se trata de seguir el ejemplo de Jesús también en esto. En Juan 5:30, Jesús dijo de sí mismo: no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, la del Padre. Y hemos estado viendo muchos ejemplos de cuál es la voluntad de Dios durante el Sermón del Monte. Los principios en los que Dios nos aconseja que vivamos. Así que ya no podemos decir que no conocemos cuál es la voluntad de Dios. Pero se trata de decidir si vamos a obedecer a otros, a ti, a mí o a Él. Se trata de que pensemos si estamos siendo a lo mejor idólatras, como veíamos en otra de las enseñanzas, de si nosotros o otros están siendo nuestro propio Dios, nuestro Señor. ¿Quieres que Él sea el Señor de tu vida? ¿O quieres seguir siendo tú, tu propio Señor? Seguir su voluntad por encima de la nuestra, se trata de decidir obedecerle. Y obedecer es hacer caso aun cuando tú pienses diferente. Tiene que ver con ceder a ti porque reconoces una autoridad superior en la que confías, a la que respetas, de la que te fías. Y por eso decides someterte y obedecer esa autoridad. Es como cuando un hijo obedece a su padre, no porque le vaya a castigar, no por el miedo que le tiene, sino porque se fía de que lo que él le dice es lo mejor para él y lo hace por su bien. Yo con mis hijos me encuentro con esta situación cada 2 por 3. Me veo más de una vez diciéndoles, esto no lo hago para fastidiarte. Yo no quiero fastidiarte. Esto te lo digo porque creo que es por tu bien. Te lo digo porque te quiero, no para fastidiarte. Y con Dios estamos hablando del Padre bueno, como veíamos en otra enseñanza. En Mateo 7:11 nos recuerda, si vosotros, gente pecadora, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a quienes le pidan? Se trata de decidir obedecer a Dios porque sabes que es el mejor Padre que te ama. Y que cuando te aconseja algo o te priva de algo, no lo hace para fastidiarte, sino porque sabe lo que es mejor para ti. Y Él no se equivoca. Y cuanto más le conocemos, más fácil nos es confiar en Él, porque más convencidos estamos de que sabe lo que es mejor para nosotros. Se trata de aprender y de ir decidiendo confiar en Él, más que en nosotros mismos. Se trata de aprender a obedecer su voz sin intermediarios, de discernir, como veíamos en otra enseñanza, y ver y saber que confiar en su voluntad es lo mejor para nosotros. A partir de ahora vamos a ver a 2 tipos de personas que nos resumen todas estas cosas. Nos vamos a ir a Mateo 7, del 24 al 27. Aquí vamos a encontrar a 2 grupos que se representan en los siguientes versículos con una comparación de 2 edificadores.
Y si lo leemos, nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las practica, será comparado a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, será comparado a un varón insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron vientos, e irrumpieron contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y voy a pedir que pongan una tabla en la pantalla que habla de estos dos tipos de personas que encontramos en el texto: prudentes e insensatos. Se nos dice que los prudentes oyen la palabra de Jesús y los insensatos oyen la palabra de Jesús. Los prudentes la practican, deciden obedecer, y los insensatos no la practican, deciden desobedecer. Los prudentes edifican su casa sobre la roca, los insensatos edifican su casa sobre la arena. Los prudentes, su casa es golpeada por lluvias, torrentes y vientos. Y en los insensatos, su casa también irrumpen lluvias, torrentes y vientos. En los prudentes, su casa no se cae. En los insensatos, su casa se cae y es grande su ruina. Y es que cada uno de nosotros somos una de estas dos personas. Todos somos constructores. Todos construimos nuestra casa, nuestra vida. Somos constructores de nuestra vida en general, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestras amistades, etc. Puedes estar construyendo sin pararte a pensar y simplemente dejándote llevar, pero construyes. A lo mejor tú mismo eres tu propio arquitecto, el que decide cómo va a ser la cosa, y tu propio maestro de obras, el que decide cómo vas a ir haciendo en tu vida. Y construir conlleva tomar decisiones muy importantes. Como por ejemplo, una de las decisiones importantes que tenemos que tomar es la elección de los materiales. Cada una de las enseñanzas del Sermón del Monte y la Biblia entera nos habla de los mejores materiales que Dios nos aconseja con los que construyamos. Y puedes construir según tus propios principios, o los de otros, o los del reino de los cielos. También vamos a tener que decidir a qué voces escuchamos a la hora de construir. Puedes escuchar tu propia voz y la de nadie más. Puedes escuchar la voz de tu vecino o la voz de tu amigo, que a lo mejor es panadero, que no tiene ni idea de construcción de una vida, pero como somos así de torpes, pues a veces les escuchamos y les hacemos caso. Puedes escuchar también la voz de un buen maestro de obras y fiarte porque sabe más que tú, porque entiende del tema. O puedes escuchar la voz del mejor maestro de obras, del que más entiende de la vida, del creador de la vida, que es Dios, que es el que nunca se equivoca. Otra cosa que tendremos que decidir es la elección del suelo, el cimiento, la base sobre la que vamos a construir. Y hay construcciones que se agrietan y que necesitan reforma constante solamente por no haber hecho un buen estudio del suelo. Literalmente, yo estuve en una casa de campamentos donde mientras estaba en el baño empezaron a saltar las baldosas de la pared. Estaba embaldosado y empezaron a saltar de repente. Y hablando con la mujer que llevaba esta casa,
nos explicaba que esa casa era una ruina, porque resulta que a la hora de construir no se había hecho un buen estudio del suelo y habían construido esa casa sobre un suelo que tiene movimientos de tierra. Entonces, cada vez que había un movimiento de tierra, las baldosas saltaban las baldosas del suelo, se formaban grietas profundas y constantemente tenían que estar reformando e invirtiendo dinero en esa casa solo por no haber hecho un buen estudio del suelo, unos buenos cimientos. En 2 de Samuel 22, 32 nos dice: pues ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? El mejor cimiento, la roca sólida es Dios. ¿Dónde construimos? Porque si edificamos sobre la roca que es Cristo, es cuando nos sometemos a Él y a su voluntad. Es si estamos dispuestos a obedecerle y a depender de Él en todo lo que hacemos, en cada área. Se trata de ir aprendiendo a hacerlo con su guía y con su ayuda. Y estamos edificando sobre la arena y muchas veces sobre arena movediza cuando lo oímos y luego seguimos yendo a la nuestra. Nos dejamos llevar por nuestros impulsos, placeres, por lo que otros nos dicen o por lo que este mundo pasajero y material nos ofrece. Y construyamos donde construyamos y construyamos como construyamos, llegarán tormentas. Tarde o temprano vendrán porque forman parte de la vida. Y las personas mayores, a las cuales admiro muchísimo de esta sala, me darán la razón. Porque ellos han tenido que vivir algunas tormentas que nosotros aún no hemos tenido que vivir. Las tormentas vendrán. Caerán lluvias, vendrán sobre nosotros torrentes, soplarán vientos y golpearán nuestra casa, nuestra vida. Irrumpirán, se meterán sin avisar en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Golpearán fuertemente tribulaciones, angustias, crisis, enfermedades, calamidades, desgracias. Vendrán sin avisar, muchas veces sin que las veamos venir. Pero el resultado es si nuestra casa aguantará o si nuestra casa se caerá. Y todo dependerá de cómo y de dónde hayamos edificado. De cuál sea el cimiento, o roca o arena, o Cristo o cualquier otra cosa. Y solamente si nuestro cimiento es Cristo, nuestra casa aguantará en pie. Las tormentas las sufriremos, nos dolerán. Puede que nos llenemos de grietas profundas. Puede que hagan tambalear nuestra casa hasta un punto que parezca que se va a derrumbar. Pero si el cimiento es Cristo, no se caerá. Simplemente porque Él nunca se cae. Externamente, por fuera, la construida sobre la arena puede ser súper vistosa, como un palacio, aparentemente impresionante, una súper construcción, un rascacielos con un montón de lujos. Pero como decíamos antes, no es la parte que se ve la más importante. Y solamente tú, como constructor y el maestro de obras, sabéis realmente cuál es el cimiento de vuestra casa, de vuestra vida. El cimiento sobre el que uno construye es algo personal. No se ve, está bajo tierra a veces, pero es fundamental. Y tampoco nos toca a nosotros ir juzgando las construcciones de otros, como veíamos en otra de las enseñanzas, porque bastante ya tenemos con ocuparnos de la nuestra.
Y hoy es un buen día para que analicemos y decidamos en qué van a estar construidas cada área de nuestra vida que con tanto cariño, esfuerzo y tiempo hemos estado levantando, hemos estado construyendo. Me gustaría que pudiéramos preguntarnos algunas cosas. ¿Quién está siendo el maestro de obras de tu vida? ¿Tú mismo o buscas obedecer a Dios? ¿Sobre qué suelo estás construyendo? ¿Quién es tu cimiento? ¿Tus arenas, las de otros o la roca firme que solo es Dios? ¿Qué materiales estás usando para la construcción? ¿Los tuyos, los de otros o los que Dios te aconseja en su palabra? Y durante el Sermón del Monte hemos oído muchas enseñanzas importantes para nuestra vida. Y la Biblia, la palabra de Dios, no es un libro que solamente se lee y se oye, sino que es para dejar que Dios nos transforme y nos reforme a través de él. Si no estamos dispuestos a dejarle hacer, seremos insensatos y estaremos edificando sobre la arena, a la nuestra. Y vendrán tormentas, porque vendrán. Y todo lo que hayamos construido puede caerse. Porque solamente si nuestro cimiento es Dios, aguantará nuestra casa. Ya que es el único verdadero, eterno, que no falla, que no se equivoca, el buen Padre que siempre quiere lo mejor para nosotros. Él es el mejor cimiento. Él es el único 100% fiable. Él es el único 100% confiable. Y en esta mañana es mi oración que cedamos, que yo ceda mi voluntad y decida obedecerle. Que estemos dispuestos a dejarnos transformar por Él. Las tormentas van a venir seguro también como iglesia, pero pueden o no tirar nuestra casa. Ojalá que las tormentas puedan ser también una nueva oportunidad para una mejor construcción, porque Dios es un Dios de oportunidades y nos da una y otra vez la oportunidad de reconstruir, de volver a empezar. De hecho, todos y cada uno de nosotros deberíamos llevar siempre un cartel en el pecho que pusiera siempre en obras, siempre en obras. Y también mirar al otro sabiendo que está en obras. Ojalá que como iglesia estemos dispuestos a dejar que Dios tire los muros que tenga que tirar y a que levante los que haga falta. Que tire los muros que tenga que tirar, aunque sean muros que nos hayan llevado mucho tiempo construir, mucho esfuerzo. Que podamos decidir en esta mañana que el mejor arquitecto, el mejor maestro de obras de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras relaciones y también de esta iglesia, sea Él, sea el Señor. Que seamos una iglesia reformada, siempre reformándose, pero no como un eslogan, sino como que decidamos ser así. Que nos dejemos reformar por Él, que nos dejemos transformar por Él. Que reconozcamos que Él es el mejor maestro de obras que podemos tener. Me gustaría que pudiéramos terminar orando
y teniendo un tiempo donde cada uno pueda pensar en esto. Y responder de forma personal.